Bien, vamos a hacer este ejercicio que dice: considere la tabla de valores aceptados por los tipos de Java y C++ y el programa a continuación. Se supone que si se produce un error, se comenta la línea y se recompila. Considerar que cada línea tiene implícita la impresión de la variable de la izquierda. Entonces tenemos estos 5 tipos de datos con sus respectivos tamaños y con su rango que indica el valor mínimo y máximo para cada tipo. Tenemos este programa con estas declaraciones de 5 variables de estos 5 tipos: byte, short, int, long y float en C++ y Java, ¿sí? Y estas instrucciones que, al ser ejecutadas en C++ y Java, considerando las impresiones implícitas, que no lo pusimos para no ensuciar el código, ¿sí? Por ejemplo, B128 tiene a continuación una impresión del valor de B con la sintaxis correspondiente a cada lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a analizar este programa y vamos a intentar responder estas afirmaciones, si son verdaderas o falsas, ¿sí? Para cada tipo de datos y para cada lenguaje. Hay dos aclaraciones que son cuestiones de detalle, ¿sí? Que para que no lo tengan que hacer ustedes, esta cuenta marcada en el asterisco, ¿sí? Da este número de 922, termina en 807, es decir, que esta cuenta da, si se fijan bien, el valor máximo de long. Y el doble asterisco dice que el número termina en 61 en lugar de 60, que si se fijan es donde termina el valor máximo aceptado por los float. Bien, entonces vamos a mirar el programa y vamos a deducir a partir de la salida la información necesaria para responder los incisos. Bien, B se vuelve 128. C++, la impresión implícita que hay, imprime 128, ¿sí? Recuerdan que byte va hasta 127, ¿sí? El número máximo es 127. Entonces, fíjense que C++ hace una cosa, Java da un error. Obviamente da un error de compilación porque es un lenguaje compilado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con las otras instrucciones que involucran el byte para poder responder los incisos para byte y para los dos lenguajes. B se vuelve 127, ¿sí? No hay ningún problema, es el valor máximo aceptado por los dos lenguajes, los dos imprimen 127. B++, ¿sí? Aquí fíjense que el compilador no puede detectar qué es lo que pasa, porque eso va a pasar en ejecución. Obviamente, si miramos el programa sabemos que hay un 127 y que estamos intentando sumar un 1 para que dé 128, pero el compilador podría llegar a hacerlo con algún análisis, pero en realidad en el caso general no lo hace, porque esa sentencia es sencilla, pero no lo puede hacer para cuando hay expresiones mucho más complejas, y si no la compilación se volvería muy cara de hacer, y realmente hay casos donde no se puede hacer, cuando depende de entradas del programa, cuando depende de valores aleatorios y bases de datos y otro tipo de cosas. Entonces fíjense que cuando intentamos sumar un 1 al valor actual de B, que es el máximo, C++ se comporta igual que cuando pusimos 128, ¿sí? Imprime 128, mientras que Java imprime menos 128, ¿sí? Entonces con esta información vamos a responder estos incisos para C++ y Java y para el valor para el tipo byte, ¿sí? La afirmación A: el valor máximo se controla en compilación, y si se producen errores de ese tipo, explicarlos. ¿Qué les parece? En C++ no hay ningún tipo de control, en compilación no hay ningún tipo de control. Podría haber controlado que acá estoy poniendo 128 y no lo hizo, mientras que Java sí, en compilación lo hizo. Entonces en C++ A es falso y en Java A es verdadero, explicando que el error es un error porque detectó que la constante 128 es más grande que el valor máximo aceptado por el byte. El inciso B: el valor máximo se controla en ejecución. Si se producen errores de ese tipo, explicarlos. Fíjense, en ejecución, en ninguno de los dos casos hay error, ¿sí? O hay una consideración especial indicando que se pasó, ¿sí?, del valor máximo. ¿Sí? En el caso de C++ sigue sumando valores, ¿sí? Esto nos da también una pista acerca de la representación interna de byte, pero no lo pregunta el ejercicio, porque cómo puede ser que yo pueda poner en una celda de memoria que se supone que es del tamaño de un byte, valores mayores al tamaño, al máximo aceptado por ese tamaño, ¿sí? Por ese supuesto tamaño, ¿sí? Lo que está ocurriendo ahí es que lo está representando internamente con un tipo más grande que un byte, pero eso no lo está preguntando, ¿sí? Entonces en ejecución no hay ningún error de ningún tipo, no hay ningún control. El C: el valor máximo no se controla y se considera el excedente respecto al mínimo, ¿sí? Como si se comportase circularmente el tipo de datos. Fíjense que en C++ no pasa eso, no estoy volviendo a comenzar con los valores, mientras que en Java sí, en Java cuando me paso vuelvo a empezar, ¿sí?
Entonces en C es falso y en Java es verdadero, ¿sí? D, el valor máximo no se controla y se producen valores impredecibles. En ninguno de los dos casos hay valores impredecibles, ¿sí? Este valor menos 128 es absolutamente predecible. Si yo sigo poniendo valores en Java acá, sigo haciendo B++, va a ir 128, 127, menos 126 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, el valor máximo se controla y hasta un cierto valor de exceso se coloca al máximo, no pasa acá. F se controla y pasado cierto valor de exceso se coloca un valor especial, tampoco, no hay ningún valor especial. G, las constantes sin decimales son siempre de tipo int, ¿sí? Esto podría ser verdadero en el caso de C++, ¿sí? Porque esta constante, pero pues tienen que aclarar eso si aclaran que es verdadero, porque esta constante no es de tipo byte, si no, no hubiese dado error en compilación, no hubiese podido hacer esta asignación. Evidentemente es mayor que un byte, ¿sí? Podría ser el siguiente tipo que le sigue, short y después int, ¿sí? Bien, y H, en todos los casos se cumple que no se viola el principio de seguridad de tipo. Las celdas siempre tienen un valor correspondiente al tipo. Fíjense, las celdas de memoria de tipo byte siempre tienen un valor correspondiente al byte en C++ y Java. En C++ está claro que no. Estos dos casos tienen un valor que no se corresponde con el tipo byte, por lo tanto tiene inseguridad de tipo. En Java, en cambio, ¿sí? Por más que sea circular en este caso, ¿sí? Que podría resultar en algún problema, no entra en inseguridad de tipos, ¿sí? Porque no deja poner un valor que no corresponda al tipo. Entonces, en el caso de Java, ¿sí? Es verdadero que no se viola el principio de seguridad de tipos, mientras que en C++ sí, no tenemos seguridad de tipos, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa para el short, habiendo respondido todos los incisos de byte. Para el short hay muchos casos que son repetidos, y parece largo este ejercicio, pero no lo es. Y además siempre sigue el mismo patrón. Intentamos poner 32.768 en S. Fíjense que S de tipo short que llega hasta 32.767. Es lo mismo que pasó con byte. En C++ pone menos 32.768. ¿Sí? Que fíjense que es el valor mínimo. ¿Sí? Mientras que en Java da error. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá. Se está comportando en C++ diferente a que como se comportaba con byte, ¿sí? Y Java se comporta igual que como se comportaba con byte cuando intenté poner algo mayor. En compilación, ¿sí? Esto lo puede detectar el compilador. Ahora, pongo un 32.767 que no provoca ningún problema, ningún lenguaje. Obviamente son valores aptos para el tipo. Y hago un incremento de C++. Por lo tanto, acá voy a tener menos 32.768 en C++ y menos 32.768 en Java. Entonces, fíjense, ¿puedo seguir el mismo patrón que antes? Sí, en Java se comportó exactamente igual que con byte. Por lo tanto, todas estas respuestas en Java son iguales, ¿sí? El short no se controla, se controla en compilación en Java, sí. Se producen errores, sí. Se controla la ejecución, se producen errores, no. No se controla y se considera el excedente, sí. También es igual que en el caso anterior. En C++ cambia algo. Cambia que no me dejó poner el 32.768 en short. Se comportó de una manera en la que es verdadero el caso C, el inciso C, que era falso para byte. Porque, ¿sí? No se controla y se considera el excedente respecto al mínimo, ¿sí? O sea que no se controla, pero poner uno más implica volver a empezar del mínimo. Bien, entonces ya tenemos todas las respuestas para short. Vamos a ver qué pasa para integer, que de nuevo se sigue casi el mismo patrón. Volvemos a hacer exactamente lo mismo, es decir, poner un valor más, poner el valor que corresponde en el máximo e incrementarlo para que lo haga en ejecución. En el caso de C++ se comporta exactamente igual que con el caso de short, pone el mínimo. Si miramos acá en el integer es el mínimo, ¿sí? Entonces pone el mínimo. En el caso de Java se vuelve a comportar al igual que con short y que con byte. Da un error de compilación, obviamente, ¿sí? En el máximo no hay ningún problema. Cuando lo quiero incrementar pasa lo mismo en C++ y Java, es decir, que se comporta, ¿sí?, de forma circular. No respondemos los incisos uno por uno porque son combinaciones de la respuesta anterior, ¿sí? Lo que más importa es el análisis en estos videos más que la respuesta en sí, ¿sí? Bien, creo que se entiende hasta ahora. Vamos a pasar al long.
¿sí? Donde acá empieza a haber comportamiento algo diferente. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, long, tengo lo mismo que de siempre, un intento, ¿sí? De poner un valor más que el máximo. Fíjense, vamos a mirar dónde termina, 808, y esto termina en 807, si es el mismo número con uno más. ¿Qué pasa en C++ y qué pasa en Java? En Java da error, al igual que dio con integer, con short y con byte. En C++ no dio error, ¿sí? Al igual, pero pasó lo mismo que pasó con integer y con short, ¿sí? Puso el valor mínimo, ¿sí? No hizo lo mismo que con byte, ¿sí? Fíjense que cuando pongo el número que va en C++, pone el número máximo, ¿sí? Posible, mientras que en Java da error, ¿sí? En Java da error, es decir que el error que da obviamente es que este número no lo puede poner en un long, pero se puede poner en un long, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay uno de los incisos que es la clave de eso, ¿sí? Que lo vamos a analizar ahora. Fíjense lo que dice acá, las constantes sin decimales son siempre de tipo int. Si dio error Java, es porque esta constante es muy grande, ¿sí? Y esto no es la única información que tenemos para responder esto. Más adelante, enseguida, hay algo que nos va a terminar de aclarar esto, ¿sí? Pero tenemos una primera suposición. Si el tipo lo acepta ese valor, lo que está pasando es que el valor ese, la constante literal, no es del tipo, ¿sí? Es muy grande, perdón, para el tipo long, ¿sí? Es decir, es de un tipo más chico que el long, ¿sí? Y fíjense que el inciso está redactado de una manera en la que también da información. Justamente, si el tipo que sigue para abajo es int, ¿sí? Que tiene un límite mucho menor. Justamente las constantes en Java son de tipo int. Y vamos a terminar de corroborarlo dentro de poco. Cuando quiero incrementar esta variable en C++, hace lo mismo que hace anteriormente. Es decir, voy a empezar por el valor mínimo, ¿sí? O sea, se comporta de esta manera circular como dice acá. En el caso de Java, bueno, da error obviamente porque ya tenía un valor que no iba, ¿sí? Y vamos a ver esto que está acá, que es muy importante. L se vuelve esta cuenta que está acá. Si miran esta cuenta que está acá, que está aclarado en el primero de los asteriscos, que dice que da el número que termina en 807, que es el número máximo aceptado por el lenguaje, ¿sí? O sea que esta cuenta, que involucra todos números más chicos, que justamente fíjense que involucra números más chicos como el máximo número entero posible, ¿sí? Entonces, si yo pongo enteros en la cuenta, en el caso de Java, sí voy a poder hacer eso. Es decir, que el compilador no me deja hacer eso porque las constantes en Java no son de tipo int. Perdón, son siempre de tipo int, ¿sí? No son de tipo long, quise decir. Entonces, en compilación no se puede porque no puedo poner una constante literal de tipo long, ¿sí? No puedo poner el valor máximo, ni siquiera el admitido por el tipo long. Pero si hago una cuenta que involucre tipos enteros, cuando eso se haga en ejecución, ¿sí? Se va a hacer perfectamente, el compilador lo deja pasar porque ninguna de esas constantes excede el valor de un entero, ¿sí? Y por lo tanto lo va a hacer. Y finalmente, cuando llegamos al float, que acá también hay algunas cuestiones interesantes, tenemos un intento de poner, por eso era este 61, que era un número más en el último decimal, ¿sí? Del punto flotante. Y fíjense que en el caso de C++ me pone el máximo. Es decir, que yo intento poner un dígito más en esa posición decimal, considero el máximo. Java también, ¿sí? Es más, yo pongo el máximo, me lo pone el máximo los dos, por lo cual está perfecto, ¿sí? ¿Está bien? O sea que las constantes con decimales sí son de otro tipo. Acá lo que preguntaba antes era sin decimales, ¿sí? Con decimales obviamente me está tomando esto como un float en Java, ¿sí? Perdón, esto. Bien, luego hago un incremento, ¿sí? De la variable de f++. Fíjense que en el caso de C++ sigue en el máximo, ¿sí? Sigue parado en el máximo. En el caso de Java también. Entonces, ese incremento, ¿sí? Es de la parte de la mantisa que yo estoy incrementando en 1, ¿sí? La mantisa. Los dos lenguajes dicen, bueno, no importa, incrementar la mantisa en 1, yo me paro en el máximo, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que en esos casos todas las otras respuestas eran iguales, pero
Vamos a analizarlo para float a los incisos. ¿Se controla en compilación? Si se produce un error de este tipo, explicarlo. No se controla en compilación, no hay ningún error en el float en compilación. ¿Se controla en ejecución? No hay, sí, hasta ahora ningún error en ejecución, salvo en lo que va a venir ahora. Entonces tengo que decir que sí se controla en ejecución, ¿sí? Y no hay ningún error. Pero fíjense que es lo que pasa en uno de los incisos siguientes. No se controla y se considera el excedente respecto al mínimo, así vuelve a empezar. No vuelve a empezar. Tiene el valor máximo, ¿sí? Fíjense que es el caso E. Se controla y hasta un cierto valor de exceso se coloca al máximo. Cuando yo incremento en 1 la mantilla, es poco incremento. Entonces hasta que no me paso mucho, es el máximo, ¿sí? Pero si yo lo multiplico por 10, es este caso, el F. Se controla y pasado cierto valor de exceso, se coloca un valor especial, que en el caso de C++ es inf y en el caso de Java es infinity, y lo mismo, son dos constantes especiales, ¿sí? Que indican que me pasé por mucho del valor máximo de los puntos flotantes. Lo mismo sucede en double, ¿sí? No lo hicimos porque para no poner números tan largos, ¿sí? Y lo mismo sucede en los lenguajes que, como en el caso de C++, Java no lo tiene, que es el double, ¿sí? de 80 bits. Entonces fíjense que ya tenemos todo esto respondido. Lo único que no respondimos fue el caso H, ¿sí? En donde en las situaciones que no eran iguales como venían siendo, si se viola o no el principio de seguridad de tipos. En realidad se viola el principio de seguridad de tipos cuando yo pongo algo que no es del tipo, ¿sí? Entonces poner el valor máximo de nuevo cuando se pasa por poco no se está violando la seguridad de tipos, pero poner una constante especial que no es un valor flotante, porque infinity no es un valor flotante, ¿sí? Eso sí viola la seguridad de tipos. Entonces la respuesta en este caso es que se viola la seguridad de tipos. Bien, muchas gracias, esto es todo.